No hay cámara. No voy a activar ahorita. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, son 5:09. Es una clase sobre ejercicios, daño y optimización de daño y de efecto de almacenamiento. Para la sección de yacimientos 2, intensivo 2021-2. Vamos a compartir pantalla para empezar la grabación. Disculpa.
La clase pasada vimos la parte de lo que es el efecto de daño y almacenamiento y algunas técnicas para determinarlo, estimar analíticamente el valor de esos dos factores. Importante es lo que es una evaluación de. Ahora a continuación vamos a ir sobre unos ejercicios de estimación de daño. Ok. Aquí vamos a evaluar el factor de daño. El ejercicio plantea que existe una formación que aparentemente muestra la reducción de la permeabilidad en un 30% en la zona invadida. La zona invadida tiene un radio de 16 pulgadas. La permeabilidad de la formación es de 140 milidardos y el diámetro del pozo es de 5,9,625 pulgadas. Se pide estimar el daño que presenta la formación, cuánto es el ancho de la zona y cuánto es el ancho de la zona que presenta dicho daño. En este caso vamos a trabajar con la ecuación que me dice que el daño es igual a la relación entre la permeabilidad de la zona a un factor. Primer factor, el producto de dos factores. El primer factor es la permeabilidad normal de la formación entre la permeabilidad de la zona dañada. Ese cociente se le resta 1 y ese es el primer factor. El segundo factor es el logaritmo neperiano del radio de la zona invadida o radio de daño sobre el radio del pozo. El producto de estos dos factores me determina cuánto es el valor de daño. ¿Okay? Entonces me dice que la zona dañada tiene una reducción de 30%. La permeabilidad total de la formación real de la formación es de 140 milidardos. Si se dice que la permeabilidad en la zona dañada tiene un 30% de reducción, tendríamos ese factor ahí. KS, que es la permeabilidad de la zona dañada, es 1 menos 0,3 multiplicado por. Es decir, una reducción del 30% y eso multiplicado por K me dice que la permeabilidad en la zona de daño es 98 milidardos. El radio del pozo es el diámetro del hoyo dividido entre 2. Y eso, que ahí está en 9,625 pulgadas. Y eso dividido entre 12, que son 12 pulgadas por pie, me da el radio del pozo en pies. El radio de daño me indica también allá que tiene que la zona invadida, que se estima que tiene un daño, que es la zona que se considera que está dañada, de 16 pulgadas, 16 pulgadas llevada a pie, o sea, dividido entre 12 me da 1,33 pies. Y HS es igual a RS menos RW. 16 RS, que es 1,1333 menos RW, 0,932. Ese es el ancho de la zona dañada. Entonces, para determinar el daño, ahora dividimos K sobre KS, a eso le restamos 1,
y lo multiplicamos por el radio por la relación entre el radio entre RS y RW y obtenemos el valor del daño. Esta es una ecuación que se utiliza cuando, primero, tenemos que, a través del registro, vamos a determinar cuál es la zona dañada. De acuerdo al comportamiento de la producción y más, podemos estimar aproximadamente cuánto es el daño, aunque vamos a ver una ecuación para poder determinar ese valor de KS, de cuánto es ese también por otra vía, otra forma de determinar el daño en la producción. Pero esto es más aplicando algún tipo de experiencia en cuanto a al daño de la formación. Una serie de estimados, entonces se puede verificar, validar después con respecto a producción cuál sería el valor más apropiado del radio de daño o de la zona dañada. Se puede estimar a través de los registros de pozo. Esta es otra forma de estimar si existe daño. ¿Okay? Y se basa en lo que se llama la eficiencia de flujo. La eficiencia de flujo es cuánto está produciendo el pozo con respecto a lo que debería estar produciendo. La eficiencia de flujo, como dice, es QA, la tasa de flujo actual, sobre la tasa de flujo ideal, ¿sí? 260p. El pozo está produciendo una tasa de 260 barriles por día, 260 barriles por día, pero el potencial del mismo es de 320 barriles por día. La presión de yacimiento es de 100 y la PWF es de ¿ok? La PWF es de 1460 LPC. Vamos a determinar el índice de productividad del pozo, la eficiencia de flujo y la caída de presión asociada al daño. ¿Okay? Entonces, la eficiencia de flujo es QA sobre QI. Como de todos valores, tenemos que la eficiencia de flujo es 0,81. Si la eficiencia de flujo es igual a 1, significa que no existe daño. Si la eficiencia de flujo es menor que la unidad, se habla de que existe daño. Y si la eficiencia de flujo de casualidad terminara siendo mayor que la unidad, estamos hablando de que el pozo estaría estimulado. Es decir, produce más de lo que es su potencial gracias a un trabajo de estimulación que se le haya hecho al pozo. El delta P de producción es simplemente la diferencia de presión entre la presión de yacimiento y la PWF. Y el índice de productividad es el potencial, la Q ideal, entre el delta P. En este caso me daría 0,05 barriles por día sobre el LPC. Y la eficiencia de flujo también la podemos llamar como delta P menos delta PS dividido entre delta P. O sea, el diferencial de presión de producción menos la caída de presión asociada al daño, que es lo que vamos a despejar en este caso. Y todo eso, la caída de presión de producción menos la caída de presión asociada al daño, dividido entre la caída de presión de producción, es también el índice de productividad, y también en este caso se refiere a la eficiencia de flujo. Entonces, despejando delta PS, nos da que ese delta PS es de 1,5
121,6 del EPC. Otra tercera forma de obtener el valor del daño por lo menos con el caso anterior obtuvimos el delta PS. Esta pudiera ser una continuación si tenemos la tasa de depósito a producción, una tasa de 260 barriles por día, petróleo de viscosidad de 1,5, factor de volumen de petróleo de 1,2, barriles de yacimiento sobre barriles normales. En una formación con una permeabilidad de 100 milibares en un espesor de 22. Si el pozo presenta un daño de 0,9, ¿cuánto será la caída de presión asociada al daño del PS? Entonces, K, ahí vamos a llegar a S igual a K por KH por delta PS. Y eso dividido entre el factor de 141,2 por la tasa de flujo actual, por la viscosidad, por el factor volumétrico. ¿Okay? De aquí podemos despejar el delta PS. Pero si por lo menos combinamos este ejercicio con el anterior, asumiendo que los datos fueran similares, que todos los datos fueran similares, por lo menos la tasa de flujo, de allá el delta PS, por lo tanto puedo determinar el valor de S. O sea que se puede complementar el caso anterior para determinar daño una vez conocido el delta P. Y conozco el resto de la información. K por H, K y H, ¿no? Permeabilidad y espesor, la viscosidad y el factor volumétrico del petróleo. Porque la Q actual la debería conocer en el problema anterior. Y de ahí estaría obteniendo delta P. En este caso, para este ejercicio, resolviéndolo para lo que nos piden, que es delta PS, tenemos que delta PS tiene un valor de 27. Aquí lo ideal es resolver matemáticamente, por lo menos el producto K por H, que multiplica delta PS. Resolver abajo del 141,2 por la tasa de flujo que la reconocemos, por la viscosidad que la conocemos, y por el factor volumétrico que la conocemos. Entonces tenemos un valor en el numerador que multiplica delta PS, un valor en el denominador. Conozco el valor de S, entonces ahí fácilmente se puede despejar delta PS. Sin necesidad de despejar primero antes de resolver. Simplemente resolvemos la parte matemática para reducir todo a números y que solamente nos queda la incógnita por despejar. Eso es un ejercicio de almacenamiento. Vamos a regresar aquí un momentito a ver esto. Entonces vimos tres casos. Este caso donde utilizando la ecuación que está en la parte inferior, y algunos de los elementos que la componen, por lo menos el KS, que es simplemente la permeabilidad afectada por el daño existente. Que ya vimos que allí, el enunciado me menciona que la permeabilidad muestra una reducción del 30%. Esta reducción del 30% está expresada allí como 1 menos 0,3. ¿Ok? Que multiplicado por la permeabilidad real de la formación, que es 140 milibares, me termina dando un 70% de la permeabilidad, que K igual a 98 milibares. El radio del pozo, recuerden, es la mitad del diámetro. Se puede trabajar en pulgadas o se puede trabajar en pies. ¿Por qué? Porque si vemos el segundo término de la ecuación de S,
es el logaritmo neperiano de RS sobre RW. RS me dice que la zona invadida o la zona con daño me dice que tiene 16 pulgadas. El diámetro del hoyo tiene 9,625. Si lo divido entre 2 me va a dar en pulgadas también. Entonces puedo dividir 16 entre 9,625. Y eso ya es el logaritmo neperiano. O sea, aquí lo puesto es que las unidades de los dos factores, RS y RW, tienen que ser las mismas. ¿Okay? Pueden ser pies, pueden ser pulgadas, para los efectos del cálculo. Al igual que K y KS tienen que estar expresados en porcentaje. Otra forma es viendo el 1 con menos 0,3. Si yo le reemplazo el 1 menos 0,3K por el valor de KS y simplifico, me queda que quedaría 1 dividido entre 1 menos 0,3, puesto que K es el factor común a los dos. Tenga presente eso. ¿Okay? En este caso, conocida la eficiencia de flujo, puedo determinar el delta PS a través de la ecuación que sigue en el siguiente ejercicio. Yo puedo determinar. Claro, en esta que está acá. Aquí estamos determinando el delta PS, pero realmente la ecuación está definida para S. De la expresión anterior pudimos determinar el delta PS, pero para los casos de este mismo pozo podemos determinar el daño utilizando esto. O sea, las tres ecuaciones en algún momento pueden llegar a estar combinadas. Puedo partir de la eficiencia de flujo, determinar el delta PS, con el delta PS puedo determinar el daño, y con el daño puedo irme a resolver allá, bien sea la zona de daño, ¿okay? O la permeabilidad en la zona de daño. Si estimo aproximadamente cuánto es el porcentaje de reducción que ha tenido la permeabilidad. Ok, efecto de almacenamiento. Esto expresamos que es una situación que se presenta cuando se hace una prueba de pozo, en la cual si el cierre del pozo para hacer la prueba se hace en superficie, significa que de superficie hasta el fondo, donde está la zona productora, toda esa parte del pozo está disponible para seguir recibiendo fluido. Si el pozo es cerrado para hacer la prueba, toda esa zona quedaría disponible para hacer receptor de fluido hasta que la presión dentro del pozo sea tal que cierre, por decirlo así, la entrada o igual la presión del yacimiento y deje de entrar fluido desde el yacimiento. Eso en el caso de que el pozo esté produciendo y yo lo voy a cerrar para hacer la prueba. Si el pozo está cerrado y yo lo abro para hacer la prueba, ¿qué sucede? De entrada, en el momento que yo abro el pozo, este va a comenzar a producir. ¿Pero qué es lo que va a producir? Fluidos que están comprimidos dentro del pozo, resultado de la ocasión en que se cerró ese pozo, antes de hacer una prueba ya con el pozo produciendo. Entonces, esos fluidos que se comprimen dentro del pozo van a comenzar a fluir y con ellos se va a reducir la presión dentro del pozo y automáticamente eso va a permitir que el yacimiento fluya hacia el pozo ahora. Y poco a poco, el fluido que inicialmente va a ser proveniente del pozo va a ser reemplazado por fluido de yacimiento. Y ese proceso va a seguir hasta que llegue un momento en que el yacimiento
aporta el 100% de lo que el pozo va a subir. Desde que inicialmente el pozo va a aportar el 100%, y este porcentaje se va a ir reduciendo gradualmente a la medida en que el yacimiento comienza a aportar fluido. Entonces, aquí tenemos un ejercicio que dice lo siguiente: se va a realizar una prueba de presión en un pozo que produce por flujo natural, petróleo de 26 grados AP. El pozo presenta un revestidor de 9,625 pulgadas de diámetro externo y 9,475 pulgadas de diámetro interno. El revestidor está hasta una profundidad de 8.850 pies. ¿Okay? Una de las cosas con esto es, cuando se plantea así, simplemente la profundidad final abierta del revestidor está hasta 8.850 pies. ¿Qué pudiera pasar? Que esa puede ser la profundidad de la zapata. Pero resulta que hay una zona por encima de la zapata que está taponada con cemento. Entonces se pudiera mencionar allí hasta 8.850 y taponado, y el cuello flotador está hasta la profundidad que va a ser menor que esa. Eso implicaría que la profundidad libre es aquella donde está el cuello flotador. Está a menor profundidad que el fondo o la zapata del revestidor. ¿Okay? Continuando con este ejercicio, que dice que el revestidor está abierto completamente, está disponible para almacenar fluidos hasta 8.850 pies. La tubería de producción es de 3,5 pulgadas de diámetro externo por 325 de diámetro interno. Y existe una empacadura a 8.350 pies. La formación presenta una permeabilidad de 110 milidarcy, un espesor de 25 pies, una viscosidad de petróleo de 1,1 La compresibilidad del fluido es de 4 por 10 a la menos 5 y la presión menos 1. La zona productora se ubica a 8.650 pies. Y se pide determinar el tiempo necesario para que el efecto llene solamente en el pozo termine y cuándo pedirá el periodo de transición. ¿Sí? ¿Qué sucede aquí? Cuando se abre un pozo a producción, lo primero que va a suceder, bien sea que se abre el pozo o que se cierre el pozo, lo primero que va a suceder es que hay un flujo continuo que se va a mantener por cierto tiempo, y después del cual ese tiempo eso va a cambiar. Cambia en el sentido de que uno de los elementos va a dejar de tener aporte. Ya lo dije, si tengo el pozo produciendo y lo cierro, lo primero que está pasando allí es que antes de cerrarlo, por decirlo así, el yacimiento estaba aportando todo el petróleo que estaba produciendo el pozo. Pero cuando lo cierro, sucede lo contrario. Ahora la producción del pozo comienza a mermar, o la producción hacia el pozo comienza a mermar, debido al que el yacimiento comienza a sufrir una contrapresión por la presión dentro del pozo que se está creando por la acumulación de fluidos. Entonces se ve como un decrecimiento del aporte del pozo. Lo contrario es si el pozo está cerrado y lo abro, y desde que al principio la producción no es aportada por el pozo, por el yacimiento, sino por el pozo, y posteriormente la va a comenzar a sufrir el yacimiento. Entonces ese periodo en los cuales ese efecto, hasta que se iguala la presión del pozo, o hasta que el yacimiento comienza a aportar el 100%,
Es lo que se denomina periodo de lleno y periodo de transición. ¿Cuándo es el periodo de solo lleno? Cuando predomina nada más uno de los efectos. Hay uno que tiene el 100% de responsabilidad de lo que está sucediendo. El resto ocurre cuando es el tiempo combinado. Entonces, en este caso, estamos hablando de un pozo que produce flujo natural. Presenta un revestidor. Tal, ¿no? En este caso, vamos a cerrar el pozo. Vamos a hacer una prueba de flujo con pozo. Entonces, una de las primeras cosas que debe hacer cuando se va a resolver un problema es leer todos los datos. Todo el enunciado, leerlo, organizar los datos, leer y organizar los datos y decir lo que se debe realizar. En este caso, un pozo que produce por flujo natural y tiene una empacadura, por lo tanto, el mecanismo de lleno es expansión de fluidos. Por lo cual, para determinarse, se debe conocer la compresión de los fluidos y el volumen interno del pozo que ocupan dichos fluidos o que van a ocupar dichos fluidos. Que ocupan o que ocuparán. Entonces, el volumen del revestidor aquí va a ser igual. Ok, si vemos la completación, si vemos el esquema que se plantea allí de completación, tenemos un revestidor que va desde superficie hasta 8.800 y tantos pies. Y luego, dentro del revestidor tenemos una tubería de producción que llega hasta 8.350 con una empacadura. Si existe una empacadura en el pozo, significa que el anular está cerrado desde esa profundidad donde está la empacadura hasta la superficie, a pesar de que internamente está allí el espacio, pero ese espacio no va a estar ocupado por fluidos provenientes de la formación. Los fluidos de la formación van a ocupar espacio desde la empacadura hacia abajo dentro del revestidor y de la empacadura hacia arriba dentro de la tubería. Entonces, eso es lo que vamos a calcular. Entonces, el volumen del espacio en el revestidor como vamos a trabajar con diámetro, vamos a trabajar con el 4 ese que está ahí. 3. Ay, Dios, aquí falta algo. Aquí es 3,1416 dividido, ¿no es cierto? Entre 4 se multiplica 144. 3,1416 entre 4 es pi cuarto. Eso acuerdan, en la fórmula normalmente para calcular el radio de un círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Sí? Pero cuando vamos a trabajar con el diámetro interno, es pi cuarto por el radio al cuadrado. Y el 144 es simplemente la transformación de pulgadas a pies, porque tenemos que determinar el resultado total en pies cuadrados, pies cúbicos. Entonces necesitamos trabajar las pulgadas cuadradas en las que se va a convertir el diámetro interno del revestidor a pies cuadrados. Y eso es el 144. Entonces 3,1416 dividido entre 4 por 144 y este resultado multiplicado por el diámetro interno del revestidor al cuadrado por la longitud del revestidor, que en este caso son 500 pies. Y vemos la diferencia entre la profundidad del revestidor y la empacadura, que también da la longitud de la tubería del revestidor. Eso me da un volumen de 245 pies, que tiene ese abajo con la tubería. Tenemos la misma fórmula. El diámetro interno de la tubería es 3,125. Es otra cosa. El volumen va a estar ocupado en el diámetro, va a estar ubicado en el diámetro interno de la tubería. Eso por 8.350 pies. Eso me da ese volumen que está allí. Entonces el volumen total que me pueden llenar los fluidos es la sumatoria de los volúmenes. Volumen interno de las tuberías, 690 pies cúbicos. Entre los datos está la compresividad de los fluidos, que es 4 por 10 a la menos 5,
Y ahora tengo el volumen del pozo que son 690 metros. Por eso me da el factor de coeficiente de almacenamiento. ¿Okay? 0,0276 pies cúbicos por LPC. El volumen que se almacena por cada cambio, por cada libra de caída de presión que aquí son representados por 0,0276 pies cúbicos por LPC que se acumulan si estoy cerrando el pozo o que se salen del pozo si estoy abriendo la producción. ¿Sí? Entonces, al final del viene dado por esa forma, 603 por 6 multiplicado por 0,41 más 0,2 por el daño, y eso que está allí, eso que tengo en el numerador, dividido por K por H, dividido sobre mu. Falta un de división allí. Eso me da un valor de 0, reemplazando todos los datos, me da 0,0004 horas. Y el periodo de transición, por el contrario, la ecuación es 603 por C por 60 más dividido por multiplicado de ellos. No, por 60 más 0,2 multiplicado por eso. Y eso dividido entre K por H sobre mí. Reemplazando los datos, eso me da que es 0,54 horas. En este caso, como no hay información de que exista daño, entonces se tiene que 0 y se resuelve el problema para los efectos. ¿Ok? Este es el caso de un pozo que produce por flujo natural. También funciona cuando el pozo produce por gas libre. E inclusive es el caso también de un pozo productor de gas que no tenga empacadura en el pozo. Aquí sucede, en ese caso hay una condición adicional. No lo pienso utilizar en el sitio, pero tienen que saberlo. Y es que en este caso, el revestidor va a estar disponible full diámetro interno, desde la punta de la tubería hacia abajo, pero solamente será anular tubería revestidor la que estará disponible desde la punta de la tubería hacia arriba. Eso es si se produce por anular y tubería. Hay casos de estos pozos que son muy productores que simplemente se producen de ese tipo. Al igual que hay el monobor, que simplemente todo el revestidor en la misma tubería de producción, hasta superficie. Pero eso básicamente lo podemos tener en el caso de pozos de gas y en pozos muy productores, o sea, pozos de 15, 20 mil barriles por día, donde conseguir una tubería de producción que maneje esa producción es bastante complicado. Entonces se utiliza un monobor, que se utiliza el mismo revestidor como tubería conductora para la superficie. ¿Okay? Ahora, vamos a ver el caso donde no tengamos empacadura y se plantea el siguiente problema. Se piensa realizar una prueba de presión en un pozo que produce por bombeo de petróleo. Se produce por bombeo petróleo de 24 grados API. El pozo presenta un revestidor de 9,625 pulgadas por diámetro interno, no de 25 de diámetro interno. La tubería de producción es de 3,5 pulgadas OD, 325 pulgadas IG, hasta 3.650 pies. La formación presenta una permeabilidad de 185 milidarcos, un espesor de 25 pies, viscosidad de petróleo 1,5, compresividad de fluido de 4 por 10 a la menos 5,
La zona productora se ubica a 3.750 pies. Determinar el tiempo para que finalice el efecto de llene solamente en el pozo cuando termina el periodo de transición. En los pozos por bombeo, normalmente la bomba de producción se ubica en la punta de la tubería, aproximadamente. Puede ser unos 3-4 pies por encima, pero está más o menos aproximadamente en la punta de la tubería. Y en general existe lo que se llama un ancla de tubería, que parece una empacadura, pero no lo es porque no tiene sello hacia el anular. Es decir, el anular no está sellado a la posibilidad de que los fluidos se muevan por ese anular. Es simplemente una tubería que permite que un ancla, el ancla de tubería, permite simplemente que la punta de la tubería no se mueva del sitio donde está colocada, porque el mismo movimiento de la bomba puede causar que la tubería se mueva hacia los lados. Entonces, el ancla simplemente la función es mantener la tubería fija en ese sitio, pero permite fácilmente que los fluidos suban por el anular. Entonces, en este caso, lo que se considera para los efectos de calcular el efecto de Jenner es el área que existe entre la tubería de revestimiento y la tubería de producción. Ya vamos a ver cómo se hace. Ok, quiere saber tiempo para que finalice el efecto de Jenner, todo el pozo y cuando termine el periodo de transición. Estamos haciendo un cálculo parecido al otro, pero vamos a hacer ahora cuando se está con un poco de bombeo y no tenemos un empacador en el pozo. Igual que el anterior, todos los datos se deben leer hasta asegurarse que se entiende cuál es el problema para saber qué tipo de cálculo debo hacer. En este caso es un pozo que produce petróleo por bombeo y no tiene una empacadura, por lo tanto el mecanismo de viene por el cambio de nivel, lo cual para determinarse se debe conocer el área seccional de flujo en el anular y la densidad. El área seccional de flujo en el anular tenemos 3,1416 dividido entre 4. Ahora no vamos a trabajar con el 144 en este caso. Pues necesitamos que el área me dé en pulgadas cuadradas. Diámetro interno del revestido al cuadrado menos diámetro externo de la tubería al cuadrado. ¿Okay? 3,1416 dividido entre 4 y eso multiplicado por 9,325 elevado al cuadrado menos 3,5 elevado al cuadrado. Son al final me da 58,7 pulgadas cuadradas. ¿Sí? La densidad del fluido normalmente debe expresarse en libras sobre pie cúbico. Si conozco la gravedad específica, simplemente la multiplico por 62,4. En este caso no tengo la gravedad específica, pero sí tengo la gravedad P. Entonces, con esa fórmula, 141,5 dividido entre la sumatoria de 141,5 más la gravedad P, puedo obtener la gravedad específica que multiplicada por la densidad del agua en libras sobre pie cúbico me da 56,8 libras sobre pie cúbico como densidad del petróleo que está en el pozo. Entonces, el coeficiente de almacenamiento es el área del seccional dividido entre la densidad, 58,7 entre 56,8. Y eso multiplicado, o sea, eso al final me da un valor de 1,03 pies cúbicos por LPC. Ah, eso si no lo menciono en el video, fíjense que el coeficiente de almacenamiento también está en pies cúbicos sobre LPC. ¿No? Entonces, al final de Viene, reemplazando los datos allí en la ecuación, me da que es 0,083 horas para el Viene de solamente Viene. Y el periodo de transición terminaría en 12,1 horas.
Los ejercicios son fáciles, o sea, es en cuestión de verificar las ecuaciones o entender las ecuaciones, entender las unidades en que se trabaja para poderlo resolver. Bueno, esto es lo que cubre esta presentación. Tengo que corregir esos dos detallitos que están ahí, las ecuaciones de abajo. Vamos a ver si aquí. Bueno, con esto se termina la presentación. Cuando termine, termine de grabar haga la conversión en la computadora, la subiré a la plataforma. Para terminar esta sesión. Nos despedimos. Mañana posiblemente vamos a tener la continuación de la materia. Vamos a tener otra sesión de clase. También para grabar y colocar en la plataforma. Pasen buenas noches.